buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. No sé en qué horario estás viendo este video, pero si llegaste hasta aquí a una nueva sesión del Club Secreto de Daniela, es porque ya te consideras miembro del club y te abrazamos a la distancia, te saludo cordialmente, te mando muchos cariños y te doy gracias por estar aquí con nosotros una sesión más. Así que déjame saludarte, déjame abrazarte a la distancia y darte las gracias por ir avanzando en cada sesión con este grupo que hemos formado de amigas llamado el Club Secreto de Daniela, perdón, y que esta temporada estamos viendo el Perdona lo que no has olvidado. La sesión que nos convoca hoy día es la sesión número 10 y antes de empezarla quiero invitarte a que te puedas suscribir a este canal, que puedas darle me gusta al video, que puedas activar la campanita para que YouTube te pueda estar avisando cada vez que estemos subiendo un nuevo video. Y coméntanos abajo qué te han parecido estas sesiones, coméntanos cómo ha impactado la palabra de Dios en tu vida, en qué momento de la vida te encontraste con estas sesiones. Pero lo más importante es que compartas, que la palabra de Dios, que la palabra que hace real nuestra liberación, nuestra libertad, nuestra sanidad, pueda fluir como ríos de agua viva en la vida de mucha gente. Por lo tanto, si Dios pone a alguien en tu corazón, comparte estos videos para que podamos ser de bendición para otras personas que necesitan trabajar con la sanidad de su corazón, necesitan trabajar sobre todo con el perdón. Así que ya sabes, suscríbete, aprieta la campanita, dale me gusta, coméntanos, pero sobre todas las cosas comparte. Y vamos a ir a lo que nos convoca hoy día, que es una nueva sesión del club, que se llama ¿Por qué pensaron que Dios los salvaría? Y vamos a estar hablando esta sesión sobre eso. Es la sesión número 10, así que vamos a empezar. ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Y si Él es todopoderoso, ¿por qué no lo impidió? Él podría cambiar esto hoy, podría arreglar ahora mismo lo que está pasando, podría hacer un milagro. Entonces, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguna persona decir alguna de estas frases o unas muy similares? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no respondió? ¿Por qué Dios no escuchó? Y puede ser que no solamente hayamos escuchado a personas decir frases similares, sino que también a lo mejor alguna de nosotras pudo haber dicho alguna de estas frases en algún momento de desesperación. Muchas veces caemos en la actitud de hacerle sugerencias a Dios sobre cómo creemos nosotras que podría arreglar todo lo que está mal. Le sugerimos cosas. Pero Dios no interviene como nosotras pensamos que lo hará, ¿ya? Podemos orar y orar, luego levantarnos con una mínima esperanza y pequeñas muestras de seguridad, armando como escenarios perfectos para que Dios pueda moverse como nosotras desearíamos que Dios se moviera. Y creemos que si vemos a Dios hacer lo que pensamos que debería hacer, por ejemplo, rescatar y restaurar, entonces nosotras haremos lo que Él nos pide que hagamos, que es perdonar. Como si esto se tratara casi de una negociación. Ya Dios, tú pones de tu parte y yo pongo la mía. Tú haces o intervienes como yo creo que deberías intervenir, entonces yo hago lo que tú me estás pidiendo en este momento, que es perdonar esta situación o a esta persona. Lo vemos como casi una negociación. Entonces, mientras menos evidencias tangibles vemos de cómo Dios interviene en algún asunto, nos podemos sentir
invisibles y no escuchadas. O sea, si no veo que Dios está actuando de forma tangible, siento que soy invisible para Dios y que Dios no me escucha. Y cuanto más invisible y menos escuchada nos sentimos, más decae nuestro trato con Dios. Y pensamos que si Dios no pone de su parte, ¿cómo Él va a poder esperar que nosotros podamos hacer lo nuestro? Somos un poquito injustas en ese sentido. Declaraciones cristianas como: sé que Dios te lleva en sus brazos, Él está peleando esta batalla por ti, Él está obrando para bien, incluso en medio de esto, comienzan a sentirse como frases medias hechas para carteles que se cuelgan en la iglesia, pero no como promesas reales para un dolor real. La palabra esperanza siempre ha sido una muy buena perspectiva espiritual, la cual nos ayuda a poder mantenernos firmes. La Real Academia Española, la RAE, define esperanza como estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. O sea, que la esperanza es mi estado de ánimo que va a estar ahí cuando yo voy a ver, casi que voy a conseguir lo que estoy deseando. Pero ¿alguna vez has escuchado a alguien decir que solo está tratando de mantener viva la esperanza? ¿O alguna vez tú has dicho, no, en este momento solamente estoy tratando de mantener viva la esperanza? Esa frase se parece como que fuera un paciente casi con riesgo vital que está como apoyado para estar viviendo. Suena así más que una promesa de espera. Por eso hay veces que la esperanza en vez de brindarnos seguridad de lo que estamos esperando, la vemos como un riesgo, por lo que nos genera temor a la vez, o sea, nos genera temor en vez de consuelo, ¿ya? Por lo que en esos momentos nos parece que afirmar que tenemos esperanza es como si nos arriesgáramos algo en el nombre de Dios, y eso nos podría hacer lucir mal tanto a Dios como a mí. Entonces, cuando estás viviendo una historia que no tiene ningún sentido humano, el miedo parece ser el comentario interno más racional de todos. Por lo tanto, esperar significa sufrir aún más con cada momento en el que no hay cambios. Entonces, si tú te quedas esperando, vas a parecer que estás sufriendo porque no hay ningún cambio. Entonces, mientras más perdemos la esperanza, más nos vamos a resistir a perdonar. Y eso se puede deber a que consideramos que el perdón equivale a seguir adelante. Entonces, nosotros pensamos que ya perdonar significa inmediatamente, instantáneamente poder seguir adelante. Pero a veces no es así. Hemos hablado en otras sesiones de que el perdón también es un proceso, porque todas las veces que nos han causado daño, eso tiene un impacto en nuestras vidas. Por lo tanto, es un proceso. No es llegar y seguir adelante como si nada. Tiene que haber un proceso de sanidad. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando no tienes ni idea de qué dirección te lleva hacia adelante? ¿Avanzo hacia el perdón y la sanidad que dará como resultado una reconciliación? ¿O avanzo hacia el perdón y a la sanidad, sin reconciliación? También hemos visto en sesiones anteriores que la reconciliación no siempre es posible, pero el perdón sí. ¿Por qué Dios no está aclarando todo esto? ¿Por qué Dios no detiene esa situación desordenada? ¿De qué sirve seguir adelante? Decir que estamos perdiendo la esperanza puede parecer como si no tuviéramos fe, ¿ya? Hay veces que nos parece que nuestra vida va sobre ruedas, atada a decisiones que nos dirigen hacia un abismo de las que pocas pueden regresar. Pero hay veces que nos vemos en ese lugar corriendo al lado del desastre, intentando esperar lo mejor, orar por lo mejor, aferrándonos a una vida que amamos y que pasa
toda velocidad por nuestro lado y simplemente la vida nos arroja al asfalto, todas ensangrentadas, todas moreteadas, todas adoloridas, donde todo nos parece imposible. Incluso las decisiones cotidianas, triviales que tenemos que tomar día a día, se nos vuelven decisiones complicadas cuando no tenemos esperanza. Por lo que al final nos sentimos totalmente perdidas dentro de nuestra propia vida. Pero yo te quiero dar una noticia hoy día. Dios ve todo eso. Dios puede ver nuestro dolor, puede ver nuestra desilusión, nuestra confusión y nuestra necesidad desesperada de ayuda. Dios lo ve. Y podemos creer firmemente en Él. Pero para algunas eso se vuelve parte del problema, creer firmemente en Dios. Ya que muchas veces de nuestras vidas hemos sido testigos de cómo Dios ha hecho cosas grandes en la vida de nosotras mismas o de la gente que nos rodea. Por lo que tenemos evidencia de la maravillosa fidelidad de Dios. Entonces, te preguntas, ¿por qué cada petición que hacemos parece llegar a oídos sordos? Es ahí donde le podemos expresar a Dios que ya no creemos cosas tan imposibles. Cuando no tenemos esperanza, pensamos que Dios no nos escucha, que nuestras oraciones están como lanzadas al viento y que Dios está haciendo oídos sordos. Entonces ya no podemos creer en las cosas imposibles, aunque tengamos evidencia en nuestra vida o hayamos visto en la vida de los demás cómo Dios manifiesta su fidelidad, cómo ha hecho cosas grandes y quizás mínimas, pero demuestra su fidelidad. Entonces, confiamos en que Dios nos ayudará a sobrevivir, pero realmente se le puede dar vida a algo que está tan muerto. Cuando no hay esperanza, chicas, sentimos que esto ya está muerto. Y pensamos, ¿se puede revivir esto? Estamos demasiado cansadas y traumatizadas que ya no podemos ver cómo las esperanzas, ya no podemos ver cómo tener esperanza más allá de lo obvio, más allá de lo normal. Entonces, cuando vemos que estamos trabajando tan duro para mantener nuestro corazón en un buen lugar, en un lugar de perdón, en un lugar esperanzador, creemos que es mucho más fácil darle paso a nuestro corazón que se llene de amargura, porque creemos que la recompensa del perdón no está ahí como esperábamos. Cuando nuestras circunstancias no cambian como creímos que ocurriría, estos sentimientos de desilusión que quedan sin ser abordados comienzan a aparecer hechos sobre Dios. Y nos cuestionamos diciendo cómo un Dios tan bueno puede verme sufrir y no hacer nada al respecto. Pero cuando cambian las circunstancias, cuando dejan de ser malas y son corregidas, aprendemos que Dios nos ama demasiado como para responder nuestras oraciones en cualquier otro momento que no sea el momento justo. ¿Qué hago cuando el dolor es emocional y aparentemente interminable? ¿Con quién rayos procesamos este tipo de sentimientos? ¿Y qué haces cuando sabes que necesitas a Dios, pero confiar en Él parece arriesgado? No eres la única que te ha hecho esas preguntas en momentos totalmente donde se ha muerto la esperanza. No son solo tus sentimientos hacia Dios los que parecen estar en un estado inestable. Tu mayor preocupación es, ¿qué dice esta oración no contestada? ¿Qué este dolor interminable sobre los sentimientos de Dios hacia ti? Tu mayor preocupación es no tu inestabilidad de sentimientos, sino qué es lo que siente Dios por ti. Te voy a contar que en el año 2015, en el New York Times,
se publicó un artículo llamado Googlear en cuanto a Dios. El autor de este artículo se llamaba Seth Stephens y comienza su artículo de la siguiente manera. Ha sido una mala década para Dios, al menos hasta ahora. Y continúa para luego preguntar, ¿qué preguntas tiene la gente cuando cuestionan a Dios? Y él averigua las 3 preguntas fundamentales que tiene la gente cuando cuestiona a Dios. La primera pregunta es, ¿quién creó a Dios? La pregunta número 2 fue, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pero la tercera pregunta, que es una pregunta que quizás puede entristecer nuestros corazones, porque nos hace comprender cuál es la profundidad. ¿Cuál es la profundidad con lo que mucha gente lucha cuando pasamos circunstancias difíciles? Y la tercera pregunta que más se hace la gente es, ¿por qué Dios me odia? Entonces, cuando estamos en circunstancias difíciles, podemos llegar a cuestionar los sentimientos de Dios y nuestra perspectiva en ese momento se vuelve oscura, totalmente oscura. La crisis espiritual más devastadora no es cuando nos preguntamos ¿por qué Dios no está haciendo algo? O sea, la crisis espiritual más devastadora es cuando nos convencemos por completo de que a Dios ya no le importamos, ¿ya? Entonces, lo que hace que la fe se desmorone no es la duda. Dudar no hace que la fe decaiga. Lo que hace que la fe decaiga en nuestra vida es llegar a estar demasiado seguras de cosas equivocadas. Cosas como, el perdón no importa, no vale la pena, no es momento para este tipo de obediencias, Dios no se mueve, lo que veo es una prueba de que Dios no está obrando, y así infinidades de frases que podemos escuchar en el diario vivir. Entonces, la fe empieza a morir en nuestras vidas no por la duda. La fe empieza a morir en nuestras vidas porque estamos convencidas de cosas que están totalmente erradas. Es entonces cuando puedo ver que me pongo cada vez más incrédula cuando mi fe empieza a morir en cuanto al amor de Dios, a la provisión de Dios, la protección de Dios, las instrucciones de Dios y la fidelidad de Dios. Y sobre todo cuando empiezo a temer que Dios en verdad no tiene ningún plan y en realidad seré víctima de circunstancias que están fuera del control de todos. El problema con esa idea es que si bien puede alinearse con lo que yo observo en mi vida, desde una situación de dolor y de confusión, no se alinea con la verdad. Por eso siempre debemos volver a la palabra de Dios, que independiente de la circunstancia, de lo que ocurra, de las situaciones que vivamos, nosotros siempre debemos volver a la palabra de Dios para poder alinearnos con la verdad. Y la verdad está allí. En lo profundo de nuestros corazones sabemos que lo que vemos no es todo lo que realmente está sucediendo. Porque en etapas de nuestra vida hemos comprobado la fidelidad de Dios y no siempre lo veremos obrando de forma tangible en medio de los días difíciles. Pero sabemos que está obrando. Hemos hablado en sesiones anteriores, una de las verdades es que creemos en un Dios que sí hace. Algunas veces hemos sido testigos de actos dramáticos en los que Dios obra de una forma tan rápido que quedamos totalmente maravilladas. Pero la mayoría de las veces son miles de pequeños movimientos tan leves que la cotidianidad de su obra no se manifiesta en nuestro tiempo real. ¿Ya? Dios está interviniendo, está entretejiendo y obrando, pero nuestros ojos humanos no son capaces de captar,
porque su tiempo no es nuestro tiempo. Entonces, cuando queramos superar una tormenta, debemos ir a donde nos recuerden que Dios es fiel. Cuando la frase Dios me ama se siente como una pregunta punzante en lugar de un hecho alentador, debemos ir donde nos recuerden que hoy no es la historia completa. Hoy es parte de la historia, pero no la historia completa. Y siempre tenemos que volver al lugar donde nos recuerdan que Dios nos ama y Dios es fiel. Tenemos que tratar de buscar amistades que en los momentos difíciles, en los momentos donde decaiga tu esperanza, donde decaiga tu fe, te puedan hacer mirar a la cruz y te puedan hacer recordar, hoy ¿te acuerdas de tal experiencia en tu vida? Dios fue fiel, Dios te amó, Dios estuvo ahí. Entonces tenemos que tratar de siempre volver a eso y a la verdad que es su palabra. Ahora, es mi decisión ver si Dios está respondiendo o no mis oraciones. Puedo decidir ver todo lo que Dios no está haciendo. O sea, puedo cegarme los ojos y decir Dios no está obrando, no está haciendo nada. Y llegar a la conclusión de que Dios no es fiel. Pero también puedo llegar a la conclusión de que Dios es fiel. Por lo que Él sí me permite ver. De alguna manera está entretejiendo un plan que es mucho más grande que lo que yo puedo ver. Pero lo que yo puedo ver, yo sí puedo comprobar de que Dios es fiel. Lo que está justo delante de ti, quizás no se parezca en nada a la oración contestada que tú tenías en mente. Pero Dios sí está obrando, aunque no esté obrando como nosotras quisiéramos que nos estuviera contestando o las sugerencias que nosotros les hacemos. Cuando vemos a otras personas pasar por circunstancias complejas o de aflicción, como alguna amiga que acaba de firmar algún divorcio, o alguna amiga que tenga a su hija hospitalizada de manera grave o terminal, o alguna otra amiga que esté luchando con la ansiedad, cuando vemos dificultades, situaciones complejas en otras personas, entonces ahí nuestra fe se activa y nuestros músculos espirituales empiezan a flexionar para volverse fuertes y grandes. Y afirmamos confiadas como estoy segura que tu esposo volverá transformado al hogar. O estoy segura que tu hija sanará de manera total y completa. O declaro en el nombre de Jesús sobre tu ansiedad y exijo que desaparezca y que tu paz y tu gozo sean restablecidos. Y eso pasa, nuestra fe se activa porque hemos visto a Dios antes haciendo todo esto. Sabemos que puede hacerlo, confiamos en que puede hacerlo. Pero también hay momentos en que hemos podido ver muchas circunstancias en las que el marido no regresa a la casa, en que la hija no sale de la gravedad y en que la enfermedad se queda ahí. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando, porque lo dijimos en delante, Él tiene un plan mucho más grande entretejido que el que nosotros podemos ver. Todas esas situaciones parecen etapas cuando estamos a la espera de ver a Dios moverse. Como si estuviéramos haciendo una fila esperando a ser atendidas por Dios. Y cuando sabemos cuánto dura esa espera, nos resistimos, entonces seguimos esperando. Pero con Dios al principio nos puede parecer algo misterioso y luego cruel, porque no sabemos cuánto tiempo se va a demorar en contestar oraciones. Cuando pasan largos periodos de tiempo y las cosas pueden incluso empeorar en vez de mejorar, entonces empezamos a decaer. ¿Sabes qué? Yo te cuento algo muy personal. Yo este año me realicé una operación que se la pedí hace 20 años a Dios. Si ustedes me hubieran preguntado hace 20 años, yo empecé a pedir, Dios regálame la oportunidad de mejorar mi salud de esta forma. Pasaron 20 años en que Dios, yo creo que dijo ya, ahora está preparada, ahora está lista, hoy sí puedo regalarle esta oración, contestarle esta oración que me está pidiendo hace 20 años.
Pero dentro de esos 20 años igual decaí y dije, no, nunca va a llegar el día, me resigno a esto, a esta situación. Hasta que llegó. Entonces Dios tenía un plan mucho mayor que el mío. Y pasaron 20 años y la oración fue contestada. Entonces yo sí sé cómo se siente esperar cuando una oración pasa tanto tiempo y Dios no contesta. Pero eso no quiere decir que no esté haciendo nada. Dios no está ajeno de lo que te está sucediendo. Quiero que lo sepas. No debes esperar a que Él se entere de tu problema, porque Él ya lo sabe. No necesitas llamarlo como llamamos cuando nos cortan el cable o nos corta la luz y tenemos que llamar a la compañía. Oigan, nos cortaron el cable, nos cortaron la luz. Dios no necesita eso. Dios sabe lo que está pasando. No sabemos qué está haciendo, ni sabemos cómo y cuándo vamos a comenzar a verlo actuar, pero sí sabemos que el silencio de Dios no es prueba de que Dios esté ausente. Su percepción quebrantada mi percepción quebrantada no es evidencia de su promesa quebrantada. Muchas veces nuestra percepción de Dios se alimenta más de nuestro dolor que de las experiencias pasadas con ese Dios que conocemos. Si intentamos sacar conclusiones del pozo de nuestro dolor profundo, solo podremos beber la tristeza de hoy. Pero si sacamos fuerzas del pozo profundo de las promesas de Dios para el mañana y de su fidelidad para nosotras en el pasado, su agua viva es la sustancia que filtrará vida a nuestras almas secas y cansadas. Entonces, en lugar de sacar conclusiones hoy, traza al menos una línea a partir de alguna situación pasada que hayas vivido, en las que puedas mirar hacia atrás y ver evidencia de la fidelidad de Dios. Y si la aflicción es demasiado fuerte y no te permite mirar atrás, no te permite ver la fidelidad de Dios, y si tienes demasiado miedo, atrévete a echar un vistazo a la esperanza del mañana de las promesas de Dios. Hay una palabra que quiero darte hoy día y es resurrección. La definición de esperanza que da la RAE, la Real Academia Española, que te leí en delante, no es la única definición de esperanza. Esperanza es el eco de la eternidad que nos asegura que hay una resurrección por delante. La fe es creer que ya sea que la veamos en la tierra o en el cielo, Dios llevará al mundo de regreso a la descripción de su diseño original. Esto era bueno. La perfección del Edén no se acabó simplemente. También la perfección del Edén está en proceso de regresar. La esperanza es la melodía del futuro y la fe es aprender a bailar en el presente con esa melodía. La esperanza es la melodía del bien que está por llegar y la fe es bailar con esa melodía hoy, en el presente. Creo con toda firmeza que el perdón incluso es el medio y es la forma que tenemos de mantenernos en sintonía con los latidos del corazón de Dios. Entonces, cuanto más perdonamos, más seguridad tenemos de estar en sintonía con Dios, sin importar en qué dirección marche nuestra vida. El perdón siempre es sanar en dirección correcta. Incluso si no sabes si doblar a la derecha o a la izquierda, la verdadera esperanza se encuentra al mirar hacia arriba, al mirar hacia Dios. Ahí es donde la recompensa del perdón es la más dulce de todas. Ahí es donde nuestra historia se alinea con su resurrección. Jesús sabía que sus discípulos estarían en una situación similar cuando toda su esperanza de un futuro mejor sería colgada en una cruz y puesta en una tumba.
Las palabras de Jesús antes de morir son tan poderosas. Y quiero leerte ahora el libro de Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 22, que dicen: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Jesús no prometió que la tristeza sería quitada y reemplazada por alegría. Jesús prometió que la tristeza se convertiría en alegría. La tristeza iba a producir alegría. La tristeza era parte de la travesía, pero no sería la forma en que todo iba a terminar. Los discípulos habían orado por alguien que los librara de la opresión del gobierno romano, pero recibieron a un siervo que les lavó los pies. Querían un gobernador, pero recibieron a un maestro. Querían un rey que hiciera justicia, pero recibieron un bondadoso sanador. Su respuesta nunca se pareció a lo que ellos tenían en mente, a lo que habían sugerido. Pensaron que estaban en una travesía con Jesús a la toma del trono, pero en lugar de eso, Jesús tomó su cruz. Los discípulos pensaron que Jesús los salvaría, y Él lo hizo. Jesús los salvó, pero no de la forma en que ellos pensaban. Los discípulos estaban muy afligidos hasta que estuvieron completamente maravillados. Tal como Jesús aseguró que iba a suceder, la tristeza de ellos se convirtió en alegría. Quiero pedirte perdón por mi inglés porque yo no sé inglés, pero Charles Spurgeon, que fue un teólogo, predicador, misionero, un erudito de la Biblia y un pastor bautista inglés, él destaca lo siguiente sobre los escritos de los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Y dice lo siguiente: es muy notable e instructivo que los sermones e epístolas de los apóstoles no aparece que ellos hayan hablado de la muerte de nuestro Señor con pesar alguno. Los evangelios mencionan su angustia durante el hecho mismo de la crucifixión, pero después de la resurrección y especialmente después del Pentecostés, no volvemos a ver tal dolor. Parte del guión de la resurrección final estaba el perdón. Algunas de las últimas palabras registradas que Jesús pronunció fueron las siguientes. Y déjame leerte Lucas 23, versículo 34. Dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Jesús antes de morir dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces la muerte de Jesús fue lo que exactamente pagó la deuda del pecado que nunca ninguna de nosotras hubiera podido pagar. Y la muerte de Jesús fue el sello de nuestro perdón por toda la eternidad. A su vez, Jesús señala la promesa de resurrección que nos proporciona vida nueva, nos proporciona una redención perfecta y seguridad eterna. Nos proporciona seguridad eterna de una vez y para siempre. La recompensa del perdón es tremenda. Nunca debemos dudar de que dar y recibir perdón vale la pena. Y vale la pena y es algo bueno, sin importar cómo marchen las circunstancias, ¿ya? ¿Y qué tal si hemos estado mirando las cosas desde lo que creemos que es bueno? Desde nuestro punto de vista,
podemos ver claramente cómo lo que le pedimos a Dios tiene mucho sentido. En nuestras mentes vemos todo lo bueno que de seguro vendría si Dios hace exactamente lo que le estamos sugiriendo. Pero, ¿qué pasa si nuestras peticiones, aunque completamente lógicas y razonables, no son lo que pensamos que son? Si desde una perspectiva terrenal son exactamente sensatas, sin embargo, ¿qué pasa si Dios ve cosas que nosotras no podemos ver? ¿Qué pasa si desde su perspectiva, desde la perspectiva de Dios, lo que estamos pidiendo no es lo que quisiéramos si pudiéramos ver todo desde su punto de vista completo, eterno y perfecto? ¿Qué pasa si he estado pensando en todo esto de manera incorrecta? Solo deja que esta pregunta se asiente en ti. Deja que sea el lugar donde se estacionen tus emociones. Permite que sea el soporte de la puerta que deje un espacio suficiente para que creas que la decisión de perdonar es quizás la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Esta fue nuestra sesión número 10. ¿Acaso pensaron que Dios los salvaría? Y te doy gracias por estar aquí. No nos quedan muchas sesiones más. Creo que nos quedan como 4 o 5 sesiones más por ahí. Pero en este proceso, en este caminar, yo espero que Dios esté trayendo revelación a tu vida y pueda estar hablándote. Y tu corazón pueda llegar a esa sanidad, a esa libertad completa. Lo hemos vuelto a repetir. El lema de este grupo es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo sí quiero ver a Dios. Y yo espero que sea el anhelo de... Yo sí quiero ver a Dios. Y espero que sea el anhelo de tu corazón poder tener un corazón limpio para poder verlo y para que su presencia pueda habitar en ti. Que podamos ir en un proceso de libertad, de liberación y de sanidad juntas recorriendo este camino. Como ya sabes, cada término de la sesión quiero orar por ti. Y te agradezco que hayas llegado hasta acá. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por una nueva sesión, por un nuevo momento que tenemos de compartir con estas mujeres. Yo te ruego, Señor, que seas tú dándonos una perspectiva más amplia, más eterna, Señor. Hay cosas que nosotras no vemos, hay planes que no conocemos, pero eso no significa que tú no estés actuando. Padre, aquella que ha perdido la fe, aquella que ha perdido la esperanza porque no te ha visto actuar, que pueda recordar tu fidelidad, que pueda recordar, Señor, lo bueno que tú has sido en su vida y cuánto le amas, cuánto la abrazas cada día, que con amor eterno la has llamado, Señor, a tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego por cada mujer que hoy, Señor, tiene su fe decaída, que hoy tiene su esperanza baja, que hoy, Señor, está dudando si tú la escuchas, si tú no contestas, Señor, si se ha enfriado su corazón, para que tú puedas, Señor, revelarte a su vida, para que pueda volver a nacer en ella la esperanza, para que vea, Señor, que tus tiempos no son nuestros tiempos, Señor, que el tiempo real de nosotros no es tu tiempo real y que tú tienes una perspectiva mucho más grande que la nuestra, porque tú ves mucho más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Tú has trazado un plan para nuestras vidas, un plan eterno, Señor, y nosotros no conocemos eso, Señor. Pero te pido, Señor, que empieces a avivar la fe y la esperanza en el corazón de cada mujer que hoy lo necesita. Gracias, Padre, porque la gloria y la honra siempre es para ti. Muchas gracias, Papá, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber sido parte de esta sesión. Espero que Dios esté trayendo revelación a tu vida y pueda estar hablándote, abrazándote y que te pueda devolver el brillo a tu mirada. Si hoy sientes que tu mirada está apagada, que no hay esperanza, no hay fe, yo espero que Dios devuelva la luz a tus ojos
Así como David, cuando estaba arrancando y cayó en una depresión, cayó en desesperación, le dijo: Dios, devuélvele el brillo a mis ojos, devuélvele la vida a mi vida. Yo espero que Dios también traiga eso para ti, que no veas que esto está muerto. Dice la palabra que Dios incluso hizo un ejército con huesos muertos. Yo en ese Dios creo, en el Dios que le da la vida a los huesos muertos y en el Dios que trae esperanza y fe cuando vemos todo perdido. No creas que ha sido la única. Yo también he pasado por momentos de desesperanza, momentos donde mi fe ha decaído, pero he recordado y he visto al Dios que ha actuado en mi vida, que me ha mostrado su amor y su fidelidad, y al otro día me vuelve a levantar. Somos tan buenas de repente para hacerle pataletas a Dios. Dios, ¿por qué no me estás escuchando? ¿Por qué no me estás contestando como yo quiero? Pero Él tiene planes mejores. Te mando muchos cariños, un gran abrazo. Te vuelvo a repetir, coméntanos, dale me gusta, suscríbete, aprieta la campanita para que puedan avisarte los videos que se van subiendo, pero sobre todo comparte este mensaje. ¿Cuántas mujeres hoy necesitan hacer renacer su esperanza y su fe en Cristo? ¿Cuántas mujeres necesitan que hoy les recuerden de que Dios es fiel, de que Dios las ama y que Dios está obrando su vida, aunque no podamos tocarlo, aunque no podamos verlo? Y te espero en una próxima sesión del Club Secreto de Daniela, para que podamos seguir avanzando en este proceso. Besos, bendiciones y que Dios haga alumbrar tus ojos de nuevo. Chao.